Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda se suma hoy a la 11ª edición de las jornadas contra la homofobia y la transfobia que transcurren casi siempre en el mes de mayo. Hace ya varios años entra en su segunda década estas jornadas que tratan de abrir una mirada sin prejuicios hacia la diversidad sexual en nuestro país. Nos acompañan en esta mesa redonda de manera especial la doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, y es además la directora de la organización, de esta organización de las jornadas contra la homofobia y la transfobia, el máster Manuel Vázquez Seijido, habitual también en nuestras mesas redondas sobre este tema, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, la licenciada Delia Rosa Suárez Socarrás, especialista del Departamento de Investigaciones y Docencia, también del CENESEX, también por primera vez aquí con nosotros, y la máster Yanira Gómez Delgado, quien es la jefa de Departamento Independiente de Salud Escolar del Ministerio de Educación. Con ellos vamos a acercarnos, decía, a lo que es la 11ª edición de las jornadas contra la homofobia y la transfobia, bajo el lema, esta vez, de por escuelas libres de homofobia y transfobia en nuestro país. Los invitamos a acompañarnos. Por escuelas sin homofobia ni transfobia me incluyo, así podemos literalmente comenzar nuestra mesa, y quiero preguntarle precisamente a Mariela por qué insistimos en el tema de escoger los espacios de las escuelas. Esta vez es la segunda, ¿no?, de una jornada o de una edición de la jornada contra la homofobia y la transfobia. ¿Qué significado han concebido para esta jornada? Bueno, nosotros desde hace algún tiempo ya vamos por la 11ª edición de estas jornadas y comenzamos por temas generales, pero ya después, a partir de las experiencias que que habíamos adquirido en los servicios jurídicos de atención a la población, donde se identificaba como los ámbitos más vulnerables en los derechos de las personas LGBT a la familia y el espacio laboral, entonces decidimos empezar a organizar, a diseñar campañas educativas, campañas comunicacionales, es acompañar estas jornadas con campañas en los medios de comunicación que trataran estos temas, y empezamos con la familia. Como nuestros tiempos no son los mismos de cuando tú haces la campaña de la Coca-Cola. Creo que son 6 meses, una cosa muy rápida, con muchos recursos, y además para vender productos. Nosotros no estamos vendiendo productos, nosotros estamos tratando de educar a la población a través de los medios de comunicación con mensajes especializados de temas específicos. Entonces decidimos que lo íbamos a trabajar cada 2 años para agotar, para tomarnos todos los tiempos de que estos mensajes lleguen a la población por diferentes vías, por diferentes soportes comunicacionales. Entonces después le dedicamos 2 años al espacio laboral con una fuerte alianza con la Central de Trabajadores de Cuba, que fue excelente el resultado y se mantiene. Y bueno, después decidimos que la escuela era un espacio importante de trabajo a partir de estudios que ya se habían hecho en el país desde el pedagógico Varona con relación al tema, áreas relacionadas con la violencia en el contexto escolar, estudios muy incipientes, muy de aproximación, y ya la UNESCO desde el 2011 había empezado a convocar a los estados a que empezaran a investigar y a tratar dentro de sus políticas educacionales el tema del bullying o acoso homofóbico y transfóbico en el contexto de todos los temas de la violencia del ámbito escolar. Y entonces nosotros nos pusimos, bueno, pues a ponernos en contacto con investigadores de la UNESCO, a estudiar, y se hizo un primer estudio del que va a hablar Delia,
pero realmente ahí fuimos identificando que desde ese concepto de bullying o acoso que plantea la UNESCO, ya nuestra realidad nos estaba hablando de que es un tema mucho más complejo. Por ejemplo, el bullying se caracteriza por violencia sostenida en el tiempo. Nosotros no consideramos que debemos esperar a que la violencia sea sostenida en el tiempo. Tenemos que trabajar indicadores, elementos que ya le den idea al profesorado, a la familia, de que están existiendo situaciones de violencia, que lo mismo es psicológica, verbal, con efectos emocionales, física, incluso por diferentes razones, porque nunca se da la violencia solo por un tema. Puede ser por muchas razones. Y dentro de esas razones está la suposición de orientación sexual o identidad de género que se tiene de la persona. El bullying, que como el concepto plantea la UNESCO, también está hablando de la violencia más entre los escolares, entre los jóvenes, entre ellos. Y nosotros consideramos, y es lo que está saliendo en los trabajos, que es un tema mucho más complejo. La escuela en sí aborda las situaciones, por ejemplo, de la familia, de las relaciones con el profesorado y con el entorno comunitario, porque cuando ya vean los resultados del estudio retrospectivo, hay momentos en la entrada y salida de la escuela en los que también están sufriendo situaciones de violencia. Y bueno, como dijimos el año pasado, Cuba no es un país que se caracterice por tener una escuela violenta, e incluso se caracteriza por ser una sociedad muy segura, a pesar de todos estos ruidos sónicos que se han inventado en la embajada americana y ahora también la canadiense, pobre canadienses que han tenido ahora que subordinarse al poder americano también en estos temas, hacer esos papelazos. Bueno, pues es un país seguro, la escuela es segura, generalmente la familia cubana se siente muy segura dejando a sus hijas y sus hijos casi 8 horas, casi todo el día en la escuela. Y por supuesto, con este trabajo, con estas campañas, lo que nosotros queremos, sensibilizar a la población, dar información científica, inquietarlas, interesarlas en la temática, para que todo el mundo pueda también brindar su colaboración y sus mejores esfuerzos al trabajo que hace la escuela en este sentido. O sea, es fortalecer el papel de la escuela en la atención a las problemáticas de la violencia. Y dentro del contexto escolar, bueno, ¿cómo se da? Pero la escuela, como decíamos, en el Congreso del Partido, en el último Congreso, ya quedó reconocida como el espacio cultural más importante de la comunidad, por muchas razones, y entre ellas el espacio donde más tiempo pasan nuestras hijas e hijos. Por tanto, toda la comunidad tiene que ponerle sus mejores energías al papel de la escuela. Mira, y te digo, para reconocer con honestidad, para las nuevas generaciones puede parecer un tema que no es tan vital, pero cuando uno mira honestamente hacia atrás, realmente nuestras generaciones arrastran presupuestos de prejuicio y de homofobia natural, que digamos natural no, quizás heredada culturalmente, etcétera, que hicieron muchos daños a compañeros de clase, a jóvenes que llegaron a actitudes incluso de lastimarse a sí mismos por aquellos, es decir, no encontrar su espacio en los espacios escolares. Así que me parece que si no resolvemos a tiempo podemos seguir arrastrando estos problemas. Digo, como generación me parece excelente, pero yo quería que viéramos, porque este año Pinar del Río es una de las sedes, ¿no?, de la jornada. Es la sede principal. La sede principal, sin dejar de ser la capital cubana también. Siempre se hace en todas las provincias donde hayan creado condiciones para hacer estas actividades, que ya son unas cuantas, y se han ido publicando en el sitio web de CNSEX sus programas de actividades. Pero siempre como institución coordinadora, el CNSEX lo hacemos en La Habana y se escoge una provincia como sede principal. Claro. Que esto se escoge en el Ministerio de Salud Pública. Como antes fue Las Tunas, ahora es Pinar del Río, y en el caso de Pinar del Río, con Yanira justamente nos llamaba la atención de un material que transmitió la televisión cubana, el noticiero, hace muy pocos días, pero que no lo teníamos a mano, lo hemos buscado y aquí está, porque me parece interesante la manera en que se está abordando esto, que forma parte de una resolución del Ministerio de Educación en una escuela de referencia de Pinar del Río, que es la escuela Tania la Guerrillera. Veamos este material.
Desde que inició en septiembre el primer año de la especialidad en inglés, Sandra Rodríguez Ramos descubrió en la Escuela Pedagógica Tania la Guerrillera nuevos sentidos para su carrera. Como ella, otros estudiantes del proyecto de educación integral de la sexualidad con enfoque de género y de derechos encuentran un espacio de diálogo sobre interrogantes más allá del debate cotidiano en el espacio intrafamiliar. Mediante este proyecto puedo inculcarle o enseñarle a los demás, a las otras personas, puedo enseñarle lo que es este punto de vista que casi nadie lo ve, lo que es la sexualidad, los embarazos precoces, las enfermedades de transmisión sexual, la homofobia y la transfobia. El programa, que promueve comportamientos sexuales sanos, plenos y responsables desde las aulas, es resultado de la cooperación entre el Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nosotros como principal eslabón y como principal idea tenemos la inserción desde el trabajo metodológico, desde el acompañamiento en el consejo técnico de todas las actividades que se puedan insertar desde la clase, desde también las propias actividades que realizamos, que son también actividades que complementan el trabajo de cada uno de nuestros grupos dentro del proyecto educativo de grupo, también desde el trabajo que se realiza en la biblioteca escolar. Hemos creado también durante estos años un grupo de profesores que también ya están preparados como promotores. Transformar conductas estereotipadas y mejorar las relaciones humanas sustentadas en el respeto a los demás han guiado el trabajo de los promotores que laboran en la institución docente de Pinar del Río. Realizamos talleres, encuentros a través de actividades complementarias, a través de charlas educativas, a través de lecturas dirigidas a un tema, la temática, por ejemplo, del embarazo precoz en la adolescencia. A propósito de la 11ª jornada contra la homofobia y la transfobia, y de la cual la provincia será sede de las actividades centrales, la Tania la Guerrillera se inserta con propuestas metodológicas participativas en temas como el bullying y el rechazo escolar. Esta jornada la estamos dedicando a fortalecer el trabajo y seguir propiciando que nuestros estudiantes vean las personas, los jóvenes, los niños, los adolescentes que tienen inclinación sobre su propio sexo como personas normales. Por eso este proyecto se creó, para abrirle los ojos a ese tipo de personas que no miran lo que siente la persona por dentro y que son capaces de destruir los sentimientos de la otra persona sin importarle lo que piensa. La experiencia educativa del Centro Pedagógico Pinareño ha permitido que estudiantes y profesores ganen una mirada inclusiva desde la perspectiva de género y de derechos. Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y una de las noticias más comentadas en Cuba Debate esta semana es la que se generó a partir de la conferencia de prensa que los compañeros y las compañeras del CNSEC dieron el pasado día viernes. Hay alrededor de 120 comentarios, 121, me decía Oscar Figueredo que estaba llevando la cuenta, y escogimos esta porque me parece importante para introducir precisamente a Yanira. MF dijo: no estoy de acuerdo con que este tema sea tratado en las escuelas con niños y niñas, cada cual que sea como quiera hacer en su vida, pero nada de dar conferencias e inclinarlos a una u otra forma. Respeto a todos, pero no comparto que se trate esto a edades tempranas. Le contestaba Salems, dijo: nadie está hablando de inclinar a nadie, ni tampoco harán una marcha del orgullo gay en las aulas. Se trata de enseñar a respetar, se trata de dejar que los pequeños aprendan que las personas con gustos diferentes siguen siendo personas. No van a incitar a nadie, ni tampoco ningún niño va a cambiar sus gustos. Las personas homosexuales, la inmensa mayoría, crecieron en un ambiente hetero, bombardeados con propaganda hetero, y crecieron bajo el régimen mamá y papá, varón con mujer. Dejaron por eso de ser homosexuales. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el Foro de Cuba Debate, y me gusta para introducir un poco con Yanira, porque ustedes no han esperado, es decir, un poco la resolución que dicta lo que ustedes están haciendo en las escuelas no es necesariamente por la demanda de las jornadas, aunque la jornada tiene un peso dentro de esto. Efectivamente. Nuestra labor se sustenta en este momento en los lineamientos de la política económica y social de nuestro país, en los objetivos de la conferencia del partido, la primera conferencia, específicamente el número 57, referido a trabajar para luchar y erradicar todo tipo de discriminación, y en los propios objetivos, procesos sustantivos e indicadores de medida del Ministerio de Educación. Pero Ailín, me gustaría recordar que nosotros tenemos un antecedente. Toda nuestra estrategia pedagógica para la educación de la sexualidad tiene un antecedente desde el inicio de la revolución
Educación, cuando fue gestado el programa de educación de la sexualidad por la Federación de Mujeres Cubanas, que posteriormente ha sido coordinado por el Centro Nacional de Educación Sexual. Nosotros, como parte del programa, pues hemos estado implementando acciones por la vía curricular, dado que en la década de los años 70 y 80 comienzan a introducirse algunos contenidos que a la luz de estos tiempos pues se hace necesario continuar revisando, porque en ese momento pues no se trabajaba todo con el enfoque de género que hoy estamos exigiendo. Pero también tenemos como antecedente el año 1997, cuando se aprueba el Plan de Acción Nacional para el seguimiento de la Conferencia de Beijing, que pone en vigor un conjunto de acciones como evidencia de la política del país para hacer actividades en función del adelanto de la mujer. Todo esto está sustentando nuestra labor y se refuerza cuando en el año 97 también se pone en vigor una resolución conjunta entre los ministros, el ministro de Educación y el ministro de Salud Pública, donde se oficializan programas priorizados y dentro de ellos la temática de educación de la sexualidad. Posteriormente, como parte de todo nuestro trabajo de forma sistemática, ya en el año 1999 entra en vigor el programa de educación, de promoción y educación para la salud en el Sistema Nacional de Educación, donde uno de sus 7 ejes temáticos es precisamente la educación sexual. A raíz de la conferencia internacional que se desarrolla en México, donde los ministros de Educación y Salud en el 2008 también acuerdan por declaratoria continuar fortaleciendo las acciones para disminuir en este momento la situación que había con el VIH-Sida, y se acuerda también fomentar acciones educativas con docentes, el MINE comienza a trabajar de conjunto con el CNC y elabora la resolución conjunta que me hacía referencia, la resolución 139 del 2011, que pone en vigor el programa de educación integral de la sexualidad con enfoque de géneros y de derechos en el Ministerio de Educación. Este programa se desarrolla en todos los niveles educativos, es de carácter obligatorio porque está sustentado por una resolución de la ministra y por tanto de forma diferenciada se abordan las temáticas, pero que tienen que ver con la formación integral de la personalidad, desde lo estético, lo moral, lo valorativo, lo volitivo. Nosotros en este momento no estamos incitando tampoco que con estas acciones se induzca o no al desarrollo de una orientación o no. Estamos trabajando para que las personas dentro de nuestras instituciones educativas se sientan seres humanos plenos, se desarrolle la solidaridad, el amor, el respeto. Es hacia ahí donde estamos trabajando la temática, como trabajamos otros, como por ejemplo los que tienen que ver con la raza, la discriminación por procedencia social u otras temáticas. Es el mismo procedimiento para otras temáticas que hoy se trabajan como parte de la labor preventiva educativa. Es el respeto a lo diferente. Es el respeto a lo diferente. Y como una de nuestras líneas de trabajo principal es el fortalecimiento, como ya se explicaba, el fortalecimiento, dotar a los docentes de herramientas para que puedan estar en condiciones de identificar, de trabajar, de prever situaciones, pues entonces hemos diseñado un conjunto de acciones en las cuales los docentes participan, porque son de los pilares, 3 pilares importantes tenemos, el trabajo con los docentes, el trabajo con la familia y el trabajo por la vía curricular. Claro. Una de las acciones que hemos desarrollado este año precisamente ha sido la participación de los docentes, ya se decía en el material, en las actividades que tienen que ver con la sensibilización de directivos y docentes, en talleres intensivos, en talleres de capacitación. Se han desarrollado jornadas de buenas prácticas, se estarán desarrollando y se premiará el concurso de plástica, donde se ha involucrado Consejo Popular, se están desarrollando talleres de capacitación y otras actividades en las cuales el docente, que es por su característica, por el rol que desempeña, uno de los pilares que nosotros necesitamos continuar fortaleciendo. La familia también, y por supuesto esto tiene su impacto en la formación integral de nuestros niñas, adolescentes y jóvenes. Ahora una pregunta, porque como Mariela indicaba, ya el espacio escolar el año pasado tuvo su primera edición de las jornadas, ¿no? Sí. Y entonces me gustaría saber, ¿ustedes sienten que impactó, que pudo tener beneficios hacia la escuela cubana? ¿En qué medida eso causó su impacto positivo? Sin ser triunfalista, sin decir que ya lo tenemos todo logrado, se ven y se notan y se aprecian avances, aún lento, pero vamos avanzando. Y un primer ejemplo que yo puedo citar es que el programa que se ha diseñado, tanto el programa nacional como el programa particular para Pinar del Río, surge, se elabora a partir de las necesidades sentidas de los docentes.
Una vez que se han sensibilizado con la necesidad de continuar fortaleciendo estas acciones, pues entonces han diseñado un conjunto de actividades que involucran a la familia. Se desarrollan actividades de educación familiar para que la familia esté en condiciones de este tratamiento que se está dando en la escuela, dar su continuidad en la escuela, o incluso acercarse a la institución educativa a consultar materiales que hoy se dotaron a las instituciones educativas como parte incluso del seminario de prevención educativa que se desarrolló en el 2016, que ya hemos comentado en la mesa redonda, y en este momento esa literatura, esos audiovisuales, toda esa literatura actualizada que se puso en manos de las escuelas, pues usted está siendo utilizada por todas esas personas que así lo consideran y que se acercan a la escuela. Para este presente curso, también, ¿sí?, para iniciar todas las acciones del curso 2018-19, en este curso se está preparando también como continuidad del anterior un seminario preparatorio para los docentes, y vamos a continuar trabajando los temas relacionados con todas las manifestaciones de violencia, porque en definitiva lo que estamos pretendiendo es eso, es dotar a los docentes de esas herramientas pedagógicas, metodológicas, que se sigan utilizando los espacios del tratamiento metodológico, de la autosuperación, de la preparación metodológica, para hacer el análisis que corresponde para su salida por la vía curricular. Y eso sí ha tenido un impacto en el personal educativo, en nuestra comunidad educativa. Entiendo que sí, que además es importantísimo que, es decir, se inscribe, por lo que vi yo revisando esa propia resolución, se inscribe también en la formación de valores, valores solidarios, valores humanos, valores de no discriminación, de no rechazo, etcétera, que tienen que tener un impacto en la sociedad cubana, y yo sí lo veo al diferenciar generaciones y su reacción frente a estos asuntos que evidentemente indican un trabajo que, como usted decía, está acumulado por años, porque el CNSEC no nació ayer y se ha dedicado durante largos años a trabajar con la aceptación de la diversidad y la diferencia. Y me gusta mucho lo que por lo menos nos llevaron este año Francisco Rodríguez Cus, que anda por allá atrás, detrás de las cámaras, pero que es un excelente asesor en materia de comunicación aquí en la mesa, nos ayudó con esto y nos trajo estas cápsulas que yo creo que nos ayudan a relacionar los temas que estamos hablando con la vida real y concreta. Este es mi nieto Bruno y yo lo quiero mucho. Quisiera que se educara en un mundo donde los niños se quisieran, se apoyaran y que tuvieran un espacio sin violencia, que se respete la diversidad por escuelas, sin homofobia ni transfobia. Yo me incluyo. Yo me incluyo significa que usted empiece a participar de manera inteligente en la creación de un ser humano superior, que no esté limitado ni cercado por prejuicios a la hora de relacionarse con otras personas. Y yo precisamente quería hablar con Delia, porque estás a cargo de las investigaciones. Socióloga, me decías, ¿no? De lo que tiene que ver con... Mariela decía, evidentemente Cuba tiene uno de los espacios escolares más seguros y sanos del mundo, pero uno no puede vivir confiado de esos asuntos, sino hay que entrarle de lleno. ¿Qué resultados dan las investigaciones que ustedes han hecho o que han hecho otras instituciones relacionadas con ustedes en relación con la realidad del tema del acoso, del bullying relacionado con la orientación sexual en la escuela cubana? Sí, Arlene, justamente porque la escuela cubana es una escuela segura, es un espacio de seguridad y es un espacio de convivencia en paz, es que se hace casi que imprescindible tener investigaciones que vayan dando cuenta de qué es lo que sucede a lo interno de esa escuela cubana de la que estamos hablando y la que queremos preservar por demás. En las investigaciones que se vienen realizando, como decía la doctora Mariela, desde el 2011 de conjunto con la UNESCO, y que se habían centrado fundamentalmente en el tema del acoso, en el tema del bullying, es decir, esta forma de violencia que se da entre estudiantes y que además tiene la peculiaridad desde su conceptualización de que es extendida en el tiempo. Los resultados que se daban desde ahí era que lo que predominaba era una violencia de tipo psicológica, caracterizada por burlas, por amenazas, por insultos, que muchas veces ni siquiera son visibilizados como formas de violencia, sino como esa manera natural supuestamente que tienen los estudiantes de desarrollarse entre ellos y que ciertamente de natural no tiene nada detrás. Como decías al principio,
tiene su anclaje en un grupo de conductas culturales, históricas, tan arraigadas que ya llegamos a verlas como natural. Esos primeros estudios encabezados por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona también dieron la luz un poco para pensar en otra forma de violencia dentro de la escuela que no fuera solo el acoso y que no fuera solo ese que se da entre los estudiantes. De ahí que estuviéramos pensando en la necesidad de hablar de violencia homofóbica y transfóbica, y como decía la doctora, no solo por ya el saber que una persona puede ser gay, puede ser lesbiana, puede ser trans, sino por la mera presunción, porque a lo mejor su expresión de género indica que tiene una identidad, una orientación no heteronormativa, y ya por eso puede ser que sea víctima de violencia homofóbica y transfóbica. Los estudios más recientes que hemos estado realizando tienen un conjunto de factores comunes. Uno de ellos que son estudios eminentemente cualitativos y con muestras pequeñas, lo que indica que sus resultados, si bien no pueden ser generalizables, sí pueden ser tenidos en cuenta para el momento de tomar decisiones. Eso por un lugar. En segundo lugar, como pasaba con los estudios anteriores, se nos repite el hecho de que es la violencia psicológica la que predomina, sin dejar de existir otras como es la física, pero como es también la patrimonial, aquella dirigida a mis cosas, a lo que es mío, a mi propiedad, a mi mochila, a mi taquilla, en los casos de las escuelas internas. La violencia institucional que la vemos también a veces pasa un poco inadvertida, pero también está presente en las escuelas y también afecta. Y más recientemente estamos teniendo, en lo que queda de semana, la excelente oportunidad de trabajar con 3 escuelas formadoras de maestros de aquí de la provincia de La Habana, oportunidad que tuvimos en coordinación con el Ministerio de Educación, que nos apoyó para poder entrar a esas escuelas, y la experiencia ciertamente ha sido sumamente interesante. Desde el propio hecho de poder trabajar con quienes mañana serán nuestros futuros profesores y profesoras, hasta las experiencias que nos están contando esos muchachos y esas muchachas que se dan en sus escuelas. Y ellos mismos están hablando de la necesidad de capacitar, de la necesidad de educar, para que la escuela sea ese lugar de respeto que queremos que sea. Y era una de las cosas que trabajábamos en estos talleres. Para respetar tengo que conocer qué es lo que sucede. Tengo que saber qué es lo que está pasando, tengo que saber cómo abordarlo y tengo que saber cómo prevenirlo. Tampoco se trata de esperar a que las situaciones de violencia sucedan para entonces intervenir. Claro. Ahora, decías tú las institucionales, no logro ver. Tú hablas y no logro verlas. Hoy mismo las estábamos trabajando y veíamos como violencia institucional aquella violencia, por ejemplo, que se puede anclar en el uso de los uniformes. En el uso de los uniformes escolares, que quizás hay un grupo de muchachos que no se sienten cómodos con el uso de ese uniforme y que nos salen muchas de nuestras investigaciones que tocan el ámbito escolar, como es el caso de las personas trans que no se sienten a gusto utilizando el uniforme que se les asigna en función de ese sexo, de ese registro de su identidad legal. Eso por una parte, pero no sucede solo con las personas trans, puede suceder con otras personas. La violencia que muchas veces estamos viendo en los mismos materiales, en los mismos contenidos que estamos impartiendo. Cuando estamos hablando, que felizmente, como decía la profesora, es una cosa que está en transformación y que hemos ido superando, pero cuando hablamos de relaciones en las clases, y no hablamos de las relaciones que se dan entre personas del mismo sexo o de la misma identidad, es una violencia que está más anclada en ese afuera, pero que está afectando a las personas que viven dentro del Estado. Ahora, perdóname que te pregunte, que insista en este tema. ¿Te refieres a que, por ejemplo, un adolescente trans quisiera ir vestido con la identidad que se siente y no más, se lo permite la institución? Es complicado, es muy complicado porque si bien quizás en el reglamento, y a lo mejor la profesora no puede ayudar con eso, no está establecido que una persona, por el hecho de ser varón, utilice pantalón y camisa, lo que está establecido es que utilice el uniforme adecuadamente. De acuerdo a su genital. Exactamente. Y lo tenemos anclado entonces en su genitalidad. Y nos genera un conflicto grande. Y de hecho las investigaciones lo que están diciendo es que es una de las causas para el abandono escolar. Una de las causas para la baja en las calificaciones, para la baja de la autoestima. Y lo veíamos en estos talleres que le comento que estábamos haciendo. Nosotros utilizábamos una técnica que era acomodar situaciones, una de las situaciones era esa, y a los muchachos les costaba trabajo entenderlo. Claro, nos cuesta trabajo entender porque hay que educar en ese sentido, en esa diversidad de situaciones que se pueden dar en el ámbito escolar y en cualquier otro de la vida cotidiana.
Bueno, yo después me va a tener que decir la profesora si realmente hay algún tipo de reacción a esto, porque si a mí me hubieran dejado, por mucha inclinación femenina que tengo, me hubiera puesto pantalones en las escuelas, pero ya tiene que ver con la comodidad y esas cosas. Entonces cuando se relaja el reglamento, todo eso debe ser complicadísimo, no digo que sea sencillo, forma parte de las cosas que a lo mejor le tengo que preguntar a Manuel respecto a lo que se va a avanzar en temas de legalidad. ¿Querías agregar algo más sobre esto, Delia? Gracias. Y no es solo el CENESEX, es decir, estas son investigaciones. CENESEX es la Universidad de Ciencias Pedagógicas, es el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, es la Universidad de La Habana, que también está estimulando que desde las tesis de diploma se trabaje el tema. Son distintas instituciones y otras que se irán sumando sin duda. Justamente a la Universidad de La Habana vamos a ver qué nos dice el profesor Calviño. La vida es diversidad, la diversidad es riqueza. Por eso la diversidad debe ser no solo respetada, sino cultivada. Entonces, como maestro, como educador, por una escuela sin homofobia y sin transfobia, yo me incluyo. Yo me incluyo significa participar activamente en la decisión de eliminar toda la homofobia y transfobia, todas las fobias que hacen tanto daño a la colectividad y a la armonía de esas colectividades. Y precisamente vamos con el testimonio de un activista, de una persona que lleva muchos años también colaborando con el CENESEX en la labor del activismo social, que lo incluye para enfrentar estos temas como la homofobia y la transfobia. La 11ª jornada está dedicada a las escuelas. Por escuelas sin homofobia ni transfobia me incluyo, ¿no? Para un poco visibilizar la importancia que tiene la escuela en la formación de las nuevas generaciones, de las niñas, los niños y los jóvenes. Un poco que también, ¿no?, dejar en la mesa todo lo que existe sobre el bullying homofóbico, aquello que un poco que molesta, que atenta contra el desarrollo, un buen desarrollo de los niños y niñas y de la juventud. También, bueno, dentro de esta jornada tenemos un sinnúmero de actividades que vamos a ir realizando, entre las que se encuentran exposiciones fotográficas, tenemos actividades y conversatorios académicos, así como talleres y encuentros con personalidades que vienen de forma de socializar, ¿no?, el trabajo que se viene realizando en esta 11ª jornada. También realizamos charlas, talleres, eventos, así como conversatorios. Nos dirigimos a centros de trabajo, a centros de estudio, donde dialogamos mucho con la comunidad. Hemos hecho conversatorios con los compañeros de la PNR, también apoyo a ellos en actividades que hemos realizado ahí en 23 y La Rampa, también en el Parque de la Fraternidad, donde hemos tenido apoyo y conversatorios con la comunidad y con diferentes personas que se nos acercan para conocer de sexualidad, de diversidad, por favor, porque somos una sociedad muy diversa y eso es un poco que lo queremos visualizar, eliminar la homofobia, la transfobia y la lesbofobia, así como siempre decimos que el CNC y los activistas estamos en contra de todo tipo de discriminación. Debo estar envejeciendo porque no me da tiempo de leer rápido lo que dice. La conga es aquí en La Habana. Ajá. ¿O hay dos congas? Hay dos congas, una en La Habana y otra en la provincia sede. Y ayúdame a repetir porque de verdad me quedé a medias leyendo. De línea y paseo, ¿no? Vamos a salir de línea y paseo, vamos a experimentar un cambio en el recorrido este año y lo vamos a hacer hasta línea y 12, y ahí las actividades comunitarias van a estar desarrollándose en el Centro Recreativo José Antonio Echeverría. ¿Ese es el día? El día 12 de mayo. 12 de mayo, y ese es el sábado. El sábado, 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, ya no es con el sol fuerte del mediodía
que también espantaba a alguna gente porque es muy fuerte, aunque siempre se suma mucha gente, ¿no? Así es. Había algunas demandas sentidas de activistas que preferían hacerlo en la tarde, y también la idea de mezclar un grupo de propuestas culturales que tienen mucho que mostrar y que era mucho más efectivo hacerlo desde ese horario, donde algunos de los recursos tecnológicos que vamos a estar 6:30 de la tarde, sábado 12, línea y paseo hasta el José Antonio Echeverría. Libre de participar todo el mundo, todo el que quiera, pero todo el mundo no cabe después en el Echeverría. Todos vamos a estar, todos vamos a poder incluirnos en el Echeverría. ¿Qué te gustaría que se sepa del programa que no hayamos mencionado en lo que decía Mariela, lo que decían los propios testimonios? A ver, este año el programa, bueno, como casi todos los años, pero este año en particular el programa está apretadísimo, pero por fortuna. O sea, vamos a tener la posibilidad de mezclar actividades de impacto comunitario, pero también un grupo de actividades formativas. Delia estaba comentando los procesos de sensibilización que están teniendo lugar en escuelas de formadoras de maestros, pero vamos a tener también otros cursos de posgrados, intercambios académicos, debates, jornadas de buenas prácticas sobre educación integral de la sexualidad, que va a ser un programa formativo que no solo va a tener lugar en La Habana, sino que también va a trasladarse hacia Pinar del Río y que va a estar simultaneando con el resto de las actividades que son, digamos, más son habituales en las jornadas. Tú hablabas de la conga, con este cambio de horario y de recorrido, quizás también la gala cubana contra la homofobia y la transfobia, y el espacio en redes que va a ser el 14 de mayo en el CNSEX, que trae una propuesta interesante para dialogar con activistas, no solo activistas del patio, sino también otros activistas con otros puntos de vista en su hacer en ese activismo social al que tú hacías referencia. Es el caso de el activista inglés Mike Jackson, la activista chilena y también actriz trans Dani Vega, y la primera documentalista trans centroamericana Gaby G. Castillo, que van a estar ahí compartiendo con todas las personas que deseen llegar ese 14 de mayo. Ese el 14. 14 de mayo. Lunes 14. Así es. En el CNSEX. Centro Nacional de Educación Sexual. ¿A qué hora? Repíteme. Va a empezar a partir de las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana. Todo el que quiera participar no tiene que estar ahí porque es por las redes, ¿no? Es una... No, lo vamos a hacer en el lugar, o sea, lo vamos a hacer en CNSEX, pero además vamos a tratar de dar una cobertura real de todo lo que se va a estar debatiendo en el intercambio en nuestro perfil de Facebook. Claro. Ahora, no puede venir Manuel Vázquez Seijido, que es el asesor jurídico del CNSEX, que es subdirector, pero tiene que ver con toda la parte legal. Hoy, conversando incluso con el propio Paquito, cuando estábamos preparando la mesa redonda, yo le decía, ha tenido mucho eco en las informaciones internacionales, que se informó en la conferencia de prensa que ya se discute o se prediscute hacia ir hacia un matrimonio homosexual en Cuba, y decía, eso no es lo más importante, eso lo levantan otras personas, pero nos gustaría saber qué cosas que tienen que ver con la comprensión del mundo trans, homosexual, bisexual, etcétera. ¿Cuánto tiene hoy de futuro el tema legislativo? ¿Cuánto se ve? No dije al principio, Mariela Castro, por supuesto, diputada a la Asamblea Nacional y como representante también del CNSEX podría estar defendiendo algún tipo de cambio legislativo. Bueno, yo creo que es importante resaltar que llamar la atención sobre la violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas es tanto como fortalecer los mecanismos para garantizar el derecho a la educación. O sea, yo creo que es importante verlo desde ese punto de vista y pensar que lo que estamos haciendo desde el CNSEX, con la participación de muchísimas instituciones del Estado, pensarlo en términos de aportes que estamos haciendo para fortalecer esos mecanismos en función de reconocer y garantizar derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la educación. Y eso, por supuesto, implica una responsabilidad compartida. Implica una responsabilidad compartida desde las instituciones estatales e implica una responsabilidad que también tiene que ubicarse en la sociedad. O sea, en este proceso estamos todos y todas involucrados. Tanto las instituciones que tienen que dar la respuesta, una respuesta efectiva, como también digamos, estructuras organizativas de la sociedad civil que también deben sumarse a esta cuestión. Y por lo tanto, los cambios legislativos son necesariamente muestra de esa simbiosis entre las demandas que están en el seno de nuestras sociedades y cómo eso se traslada a las instituciones y cómo las instituciones también actúan en ese sentido.
Mira, hay un grupo importante de propuestas legislativas que no son nuevas, que han estado formando parte de los espacios de diálogo y discusión que ha generado el CNSEX por más de 10 años y que quizás en este momento se amplifican porque hay un contexto político, digamos, diferente, que lo identifico con un proceso de maduración política. O sea, Yanira estaba hablando de los objetivos, de los lineamientos de la política y sobre todo a mí me gustaría llamar la atención sobre los resultados del último Congreso del partido, donde la visión de nación cubana, o sea, esa sostenibilidad y esa prosperidad está descansando en un principio fundamental, o sea, en el principio de igualdad y no discriminación, que en este caso, tanto en los procesos de conceptualización que tuvieron lugar, tanto como en toda esta estrategia de desarrollo, se está colocando de manera inequívoca la cuestión de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. O sea, eso está dando luces de por dónde va la voluntad política del Estado cubano en términos de concreción. Ya no es necesario hacer ninguna interpretación extensiva del 57, no es necesario, o sea, está la orientación sexual y la identidad de género colocada en ese sentido. En esa dinámica, entonces, hay que echarle ganas para poder revisar el tema legislativo. Estamos pensando en la necesidad de repensar la regulación del principio de igualdad y no discriminación en nuestra Constitución, regulado en artículos 41 y 42, donde ya es necesario ampliar esa regulación de manera que las cuestiones relativas a orientación sexual e identidad de género estén colocadas. Y bueno, en el caso de la Constitución, el tema del matrimonio, que decían, no es tan importante, no es que queramos restarle importancia al matrimonio, que puede variar en función de los intereses personales de una u otra persona, sino que quizás no forma parte del núcleo duro de esta campaña en la que estamos concentrados en este momento, que está llamando la atención sobre es decir, puede ser temas. Un punto más. Es uno de los puntos. Exacto. Es uno de los puntos que fertiliza el proceso educativo y de movilización en función de reconocer todos los derechos para todas las personas. Cuando Paquito me decía hay cosas más importantes, se está refiriendo a cosas más esenciales, en el sentido más generales, que ayuden a sustentar, a hacer una base también para la maduración de todos los cambios legislativos que podrían venir con el tiempo. Porque realmente hay un grupo de cambios legislativos que son mucho más abarcadores. O sea, que son mucho más generales. Por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación en la Constitución, pero también los temas de la protección desde el punto de vista jurídico penal a la violencia homofóbica y transfóbica o por otras cuestiones que generen diferencias. Es un tema que abarca, digamos, un grupo importante de derechos, pero que ello no debe hacernos pensar. Hay un tema importante, los derechos humanos no existen unos más importantes que otros. Desde esa apoyatura bien sabida en el entorno jurídico y político, tenemos que entonces colocarlos a todos en su justa medida y quizás priorizar en función de las demandas. Yo considero que el tema de matrimonio es importante, pero que no es el más importante, claro, y que no necesariamente tiene que ser el identificado como más importante de los diferentes grupos. Es por eso que la idea nuestra siempre ha sido ubicarlo en su justa medida. O sea, como parte de un grupo de cuestiones que es necesaria modificar. Estoy pensando también en el tema de la modificación de la ley de registro civil y su reglamento, que permita que las personas trans puedan tener garantizado su derecho a la identidad de género, o sea, la posibilidad de cambiar su género y su nombre sin necesidad de procedimientos judiciales, que aunque en nuestro contexto no son complejos, pero sí están supeditados al proceso de cirugía de adecuación genital. O sea, es un grupo de cuestiones que entrelazan armónicamente con el mensaje de esta jornada por Escuelas sin Homofobia ni Transfobia, pero que también se ubican en otra cuestión. Por ejemplo, la resolución 139 del año 2011, a la que hacía alusión Yanira, que introduce el programa de educación sexual desde un enfoque de género y derechos humanos, es una cuestión que ahora mismo está bajo la vista de reformulaciones y que el CNSEX ha sido invitado a participar en un grupo de discusión que para nuestro beneplácito tiene la misión de presentar una propuesta de modificación en muy corto plazo, que permitiría fortalecer la respuesta de la escuela en el sentido de garantizar estos derechos a todas las personas, pero particularmente a las personas con orientaciones sexuales y identidades de género distintas a las estructuradas desde la heteronorma. Pero que llama la atención, muchas veces en nuestras escuelas lo que está funcionando, lo que genera más peso, es la percepción de un tercero sobre esa supuesta orientación sexual o identidad de género, o sea, nuestras expresiones. No, pero mira, mis respetos,
por la profundidad con que has abordado el tema, porque suele pasar eso, que alguien dice mi nota va a ser llamar la atención sobre este asunto y desechamos profundidades, y en ese sentido es importante lo que el CENESEC está haciendo, porque mira, entre las opiniones que se vertieron en esta nota, en el foro de Cuba Debate, uno que se firmaba Caña, dice, yo solo pregunto, solo a eso se dedica el CENESEC, porque yo no veo noticia de otra cosa que haga, y hay mucho por hacer, y más importante, y daba saludo, dice, desde siempre se nos dice, decía yo misma, lo que está bien, lo que está mal, nadie tiene derecho a discriminar por el color de la piel, por la preferencia sexual, por las ideas, por los sueños, no existe en la tierra una persona que pueda dominar y controlar los deseos de otra, la vida es una y mientras se viva con respeto, honestamente, lo que hacemos con nuestra privacidad es problema nuestro. Si nos dedicáramos más a tratar de vivir en armonía, estoy segura que todas estas injusticias que pasan por supuestamente ser diferentes no pasarían. Ahí estás viendo en Cuba Debate, reitero, más de 120 opiniones sobre este tema, y ustedes han logrado mover la conciencia y la opinión al respecto. Yo creo que ese debate está dando cuenta, quizás en una pequeña muestra, como decía Delia, de cuánto se está moviendo positivamente en nuestra sociedad. O sea, que existe ese diálogo y ese nivel de debate, con ese nivel de equilibrio en las posiciones donde hay personas que no están de acuerdo con sus argumentos, pero incluso hay otro grupo importante de personas que están dando elementos importantes. Yo creo que eso está dando cuenta de que los procesos de sensibilización, que los procesos educativos, que desde mi punto de vista, y ha sido creo que el punto de vista institucional del CENESEC, son los más complejos, pero son tan importantes como las modificaciones legislativas, están generando cambios, que probablemente sean los cambios más lentos. Son esos cambios en la manera de ver el mundo y de cómo clasificamos, cómo apartamos, y son cosas que por supuesto debemos de construir para construir en positivo. Y si alguien se pregunta qué importancia tiene el tema como para hacer una mesa redonda, aquí tienen las respuestas. ¿Cuánto y por qué hay tanta gente que dice, yo me incluyo, personalidades que hacen uso de su propia popularidad, como es el caso de Polito Ibáñez, que ha ido hasta el CENESEC a decir yo me incluyo? Nuestras escuelas debieran ser escuelas donde no exista el odio, donde no exista la discriminación de ninguna naturaleza, donde nuestros niños crezcan libres. Eso le da calidad de vida a nuestras familias, le da calidad de vida a nuestra sociedad y garantiza un futuro donde la transfobia y la homofobia no tienen espacio. Por escuelas sin homofobia ni transfobia, yo me incluyo. Bueno, María, tienes que estar contenta con, es decir, cómo ha ido madurando. Ya entiendo por qué defiendes tú que no hablemos de una jornada, sino de ediciones de jornadas en el tema de luchar contra la homofobia y la transfobia. En sentido general, ¿cómo ves lo que puede cumplir esta edición de las jornadas contra la homofobia y la transfobia? ¿Cuánto puede dar la medida de lo que han crecido, de lo que ha crecido la sociedad cubana? Bueno, mira, nosotros estamos celebrando el 30 aniversario de creado el Centro Nacional de Educación Sexual. Todo este año, y bueno, concluimos en diciembre con un grupo de paneles de investigación histórica de nuestra institución y vinculado a la celebración del Día Internacional por los Derechos Humanos. Y realmente en estos 30 años, después de 16 años del Grupo de Trabajo Nacional de Educación Sexual que dirigía la FMC, se ha hecho mucho. Cuando nos ponemos a revisar toda una periodización histórica, los sitios, todo lo que se ha ido haciendo, realmente se ha trabajado mucho en nuestro país. Incluso en 1975, cuando se celebró el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, ya se establecía, se reconocía la importancia de la educación sexual y especialmente el papel de la familia y de la escuela. Desde ese tiempo ya nuestro Estado revolucionario estaba dándole esa importancia y entonces ha tenido todos sus momentos de evolución, de posicionarse en las políticas, en acciones concretas, en cambios legislativos, pero bueno, yo creo que estamos en un momento de madurez, el haber organizado las celebraciones del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Cada 17 de mayo desde el 2007 y a partir del 2008 organizarse ya con jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia con la participación muy organizada del partido, o sea,
coordinado con el partido del gobierno en cada provincia, coordinado con instituciones del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, un comité organizador que va en el que se van aportando cada año distintas ideas y donde siempre utilizamos diferentes lenguajes para la educación, ya sea el de las artes en sus diferentes expresiones, el cine, la literatura, la plástica, bueno, de muchas otras maneras. También trabajamos desde el teatro. Ayer en la UNIAC se trabajó muy bien con la historia de estos temas en el teatro cubano. Y sobre todo ver cómo la población cubana ha ido respondiendo. Es decir, desde aquellas primeras actividades en las que siempre hay un diálogo muy intenso con la población que participa, a la de este año, hemos ido viendo cómo realmente la población cubana ha ido ganando en información, en madurez y sobre todo en ir superando los prejuicios. Porque realmente, como tú decías ahorita, nuestra generación no tuvo esta información, no fue educada con estos criterios, porque en el mundo funcionaba de esa manera. Las mismas ciencias aportaban criterios muy estigmatizadores que no conducían a que se articulara y se armonizara en las relaciones sociales una convivencia respetuosa que reconociera que existen personas con diferentes orientaciones sexuales y que no todas las personas que nacen con un tipo de genital tienen proporcionalmente un tipo de identidad. Esos son esquemas de pensamiento que hemos heredado y que ya tenemos que irlos cambiando. Hay personas que nacen con pene y testículo y se identifican como mujer, y personas que nacen con vulva, con vagina, con senos, o sea, que nacen, no, que desarrollan después sus senos y bueno, la caracterización de su desarrollo desde lo que se identifica como mujer, y sin embargo estas personas se identifican como hombres, socialmente, psicológicamente se identifican como hombres. Entonces no podemos seguir repitiendo lo que ya científicamente se ha demostrado que no funciona y que no tiene ninguna relación con la realidad. Entonces, ya que conocemos estas cosas, podemos trabajar, podemos dialogar más abiertamente y evitar que se cometan injusticias. Esos desconocimientos que había en esos tiempos de nuestras generaciones hacía que se cometieran injusticias. ¿Cuántas familias, madres, padres nos han dicho qué mal nos hemos portado con nuestros hijos, cuánto daño le hemos hecho? Sin embargo, ahora me están dando conocimiento y ahora sé que hice mal, pero quiero mejorar la situación, quiero atender mejor a mi familia, o padres que han tenido dificultades para poder dialogar con sus hijas y con sus hijos sobre lo que les está pasando en sus cambios de identidad o de orientación sexual. Personas que durante muchos años sufrieron intentando ser de una manera que es imposible. Yo digo, yo soy heterosexual, y si a mí me dijeran que yo tengo que casarme con una mujer, yo sufriría horriblemente. Claro. Entonces yo me pongo debajo de la piel de la persona homosexual que tiene que estar comportándose de acuerdo a la norma heredada culturalmente, que se ha aceptado, para no hacer sufrir a los padres, para no entrar en dificultades con el resto de la población, con la escuela, para no recibir situaciones de violencia por esta situación. O desprecio, humillaciones. O desprecio, humillaciones o exclusiones en decisiones que se puedan, o elecciones que puedan hacer de estas personas. Entonces yo creo que no podemos seguir replicando esos aprendizajes de injusticia. Bueno, y yo creo que no sobra, aunque me queda apenas 2 minutos, 1 minuto, que se diga también, Mariela, porque a veces la gente cree, bueno, quieren robarle a los campesinos su día, etcétera, y yo he aclarado muchas veces, es mundial, no es una celebración que escogió Cuba. Segundo, esa propia resolución del Ministerio de Educación, ese trabajo que hacen ustedes, también son exigencias a nivel de Naciones Unidas y son en el sentido de patrones a alcanzar para calidad de vida de las sociedades. Sí, son convocatorias que se hacen desde el sistema de Naciones Unidas, desde espacios de consenso entre las naciones, y bueno, se está pidiendo que tomen conciencia, que tomen decisiones políticas para facilitar
que estas cosas cambien en cada uno de los países. Y, por ejemplo, ya nosotros estamos trabajando fuertemente en la definición mucho más clara de lo que es la política de educación integral de la sexualidad para garantizar los derechos sexuales. Desde ahí se están definiendo mejor qué programas son los que se derivan y qué proyectos concretos. O sea, con muchos años de trabajo hemos ido aprendiendo a delimitar todo esto y bueno, yo creo que la Revolución Cubana ha dado un paso de avance significativo en este sentido. El hecho de que ya sea un compromiso y esté claramente y explícitamente en la política del Partido Comunista de Cuba es una enseñanza histórica y es una enseñanza para el mundo, incluso para las izquierdas del mundo. Cuando Manuel te hablaba del matrimonio, yo digo, es que se ha convertido en un eslogan considerar que cuando se logra el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual, como le llaman en algunos países, ya se resolvió el problema, y eso es uno de los derechos, una de las demandas. Nosotros estamos abordándolo en la política y en las acciones concretas de manera integral, atendiendo todos los derechos que las personas identifican que se deben atender. Y porque llevo muchos años también siguiendo lo que ha sido el CENESEX desde que surgió, siento la obligación y el deber de, en nombre de quienes pueden estarnos escuchando ahora mismo, también agradecer toda la labor que han hecho y la labor no solo que Vilma hizo en su momento desde la Federación de Mujeres Cubanas, lo que está haciendo hoy el CENESEX, que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y por lo tanto también cumple reglamentos y normas que tienen que ver con la salud de la sociedad. Y con la vergüenza que me provoca alguna vez haber actuado con homofobia o transfobia, porque sí, porque somos parte de una generación que heredó patrones que hicieron mucho daño. Me avergüenza un poquito decirlo, pero es así, pues digo que por una escuela o por escuelas libres de homofobia y transfobia, yo también me incluyo. Gracias a ustedes por habernos acompañado y sensibilizado más sobre este tema. Nos vamos con la Colmenita, que también se incluye. Gracias. ¿Por qué me gusta mi escuela? Me gusta mi escuela porque ahí me siento segura, me respetan y me aceptan. No hay violencia. Aprendo sin miedo. Puedo crecer. Participo en todas las actividades. Por una escuela sin homofobia ni transfobia. Yo me incluyo.